No había faltado una cena de domingo en más de 12 años, ni una sola vez, ni después de las noches tardías en la sala de auditoría, ni después de las ventiscas que congelaban la autopista, ni siquiera cuando trabajaba 60 horas a la semana solo para llegar a fin de mes. Mi hija, Ainhoa, solía decir, tú hiciste que la tradición importara. No es domingo sin ti, mamá. Una vez me lo susurró sobre una vela de cumpleaños. Me aferré a eso más tiempo de lo que debí. Esa tarde, el cielo estaba manchado con el suave gris azul del anochecer y la carretera a Greenwich estaba tranquila. Conducía con ambas manos firmes en el volante. El olor a ajo y salsa de tomate impregnaba el aire como un bálsamo. La paella de marisco iba a mi lado en el asiento del pasajero, todavía caliente bajo el papel de aluminio, con el arroz tostado justo como le gustaba a Ainhoa. La había preparado desde cero esa mañana. La espalda me empezó a doler a mitad de camino, pero seguí adelante, porque eso es lo que hacen las madres. La luz del porche ya estaba encendida cuando me detuve. Amarilla, suave. Me recordó a cuando Ainhoa era pequeña y solía dejar la luz del pasillo encendida para mí si llegaba tarde del trabajo. Estacioné con cuidado detrás del SUV de Gael, evitando por costumbre la sección agrietada del bordillo. El porche frontal crujió débilmente al subir los escalones. El tercero siempre estaba un poco suelto. Conocía cada centímetro de esta casa, aunque no había sido mía en más de una década. Extendí la mano hacia la puerta con mosquitero. Fue entonces cuando lo escuché. No te preocupes, haremos que mi madre lo cubra. Ella siempre lo hace. Era la voz de Ainhoa, tranquila, indiferente, como si estuviera hablando de una partida en una hoja de cálculo. Una pausa, luego una risa, no la suya, sino familiar. Paloma Carrington, su suegra. Todavía paga tu plan de móvil, ¿verdad? La voz de Paloma era aguda y divertida. Ainhoa se rió. Oh, ya sabes, mamá, la culpa funciona siempre. Dirá que sí incluso antes de que termine la frase. No me moví. Mi mano flotaba cerca de la manija de la puerta. La paella en mis brazos se hizo más pesada a cada segundo. Dentro, escuché el tintineo de vasos y el crujido de papeles. Gael dijo que Hacienda le dio hasta el final del trimestre, continuó Ainhoa. Solo necesitamos lo suficiente para mostrar buena fe. Pensé que empezaríamos con una historia. Daños en el techo, tal vez una fuga. Ella se ofrecerá antes de que yo lo pida. Siempre ha sido suave, dijo Paloma, pobre de ella. La calidez se drenó de mis dedos primero, luego de mis brazos y luego de algún lugar más profundo, detrás de mis costillas. No me moví, no podía. La fuente se presionaba fría contra mi piel. El papel de aluminio comenzaba a arrugarse por mi agarre. Dentro, mi hija seguía hablando como si yo no existiera, como si ya estuviera en su bolsillo. No llamé a la puerta. Ni siquiera levanté la mano de donde flotaba cerca de la puerta con mosquitero. Retrocedí un paso a la vez, con cuidado de no dejar que el tercer escalón crujiera bajo mi peso. La paella todavía estaba en mis brazos, todavía caliente, pero sentía que estaba cargando una piedra. Una vez que llegué a la acera, no volví a mirar la casa. Me deslicé en el asiento del conductor y coloqué el plato suavemente en el lado del pasajero, como si todavía estuviera destinado a alguien a quien amaba. Mi teléfono vibró en el portavasos. Ainhoa, probablemente, pero no lo revisé. Solo me quedé sentada allí con ambas manos en el volante, tratando de recordar cuándo había dejado de ser su madre y me había convertido en su estrategia de financiamiento. Las farolas se encendieron sobre mí, iluminando la carretera con un pálido naranja.
Escribí un mensaje de texto rápido. Lo siento, me llamaron a trabajar. Revisión de última hora. Te lo compensaré la próxima semana. No había culpa en la mentira, solo un extraño alivio. No esperé una respuesta antes de alejarme del bordillo y volver a la autopista. La paella olía a hogar. Ajo y tomate, el tipo de aroma que se aferra a tu piel y a tus recuerdos. Había hecho este mismo plato para su graduación de 8º grado cuando lloró porque su mejor amiga se mudaba. Lo hice la noche antes de que se fuera a la universidad, deslizando una nota escrita a mano en su maleta que no mencionó hasta años después. Lo hice cuando regresó de su luna de miel y se veía cansada de una manera que no entendí en ese momento. Hubo un tiempo en que lo hubiera dado todo por verla sonreír. Y lo hice. Vendí mis joyas de boda, las pulseras de oro de mi abuela, los pendientes que me dio Frank el año que compramos nuestra primera casa, para que ella no se graduara con deudas. Cuando la familia de Gael dijo que solo podían pagar una recepción modesta, yo cubrí la diferencia. Escribí el cheque sin pensarlo 2 veces. Cuando necesitaron ayuda con su primer pago inicial, vacié mi bonificación de la firma, cada céntimo, porque un buen comienzo era importante. Yo lo llamé amor. Nadie me corrigió. Nunca dijeron gracias. Pero pensé que estaba bien. No crías a un hijo para los agradecimientos. Lo haces porque crees en la persona en la que se están convirtiendo. Tomé un giro largo y lento hacia mi calle. Las tranquilas filas de casas adosadas se alzaban como sombras a cada lado. Las luces de mi apartamento estaban apagadas. Las dejé así. Estacioné, tomé mis llaves y dejé la paella atrás. Dentro me quedé de pie en la oscuridad durante mucho tiempo. El abrigo todavía puesto, los zapatos todavía mojados por el pavimento. No lloré, solo me quedé allí, sosteniendo todo lo que me habían quitado y dándome cuenta de cuánto tiempo lo había estado regalando. En algún momento abrí el refrigerador, no para comer, sino para hacer algo. El silencio se apoderó de mí. Me recosté contra el mostrador, con los brazos cruzados, y susurré en la oscuridad. ¿Cuándo se convirtió mi amor en su derecho? No lloré. Eso me sorprendió. Me fui a la cama con las luces apagadas y la paella todavía en el coche. Mis manos estaban frías, mis hombros me dolían, pero no había lágrimas, solo el silencioso zumbido de la claridad, como si algo finalmente hubiera encajado. Me acosté allí mirando al techo, el contorno familiar de las sombras de la farola trazando las paredes, y no pensé en la traición, ni siquiera en el desamor, sino en el acceso. Al amanecer, tenía mi portátil abierto. Inicié sesión en cada cuenta. Ahorro, jubilación, corretaje. El nombre de Ainhoa todavía estaba allí, metido discretamente en los formularios de contacto de emergencia, los beneficiarios secundarios, las casillas olvidadas marcadas por confianza, no por precaución. Desmarqué todas. Moví cada céntimo a nuevos bancos. Abrí cuentas nuevas con contraseñas largas y difíciles de olvidar. Habilité la autenticación de 2 factores. Cambié las respuestas a las preguntas de seguridad que no había actualizado desde antes de que Ainhoa se graduara de la preparatoria. Llamé a mi compañía de tarjetas de crédito, a mi banco, a mi proveedor de seguros uno por uno y coloqué alertas de fraude en todo lo que poseía. Borré la carpeta compartida de Dropbox donde una vez había subido nuestro presupuesto familiar, la hoja de contacto de emergencia, las contraseñas para las cuentas conjuntas de Netflix y Costco. La borré de mi mundo digital, no por ira, sino porque por primera vez me di cuenta de lo peligrosa que había permitido que se volviera mi confianza. Esa tarde me paré frente a la oficina de Yvette Sinclair. Ella estaba escribiendo,
con las gafas bajas sobre la nariz, su blazer tan afilado como siempre. ¿Tienes 5 minutos? Le pregunté. Levantó la vista y me hizo un gesto para que entrara sin decir una palabra. Cerré la puerta detrás de mí y me senté. Mi voz salió firme, practicada. Esto no es legal todavía, dije. Es personal, pero podría convertirse en ambos. Yvette dejó de escribir. Giró su silla hacia mí, con los brazos cruzados. Le conté todo. La conversación en el porche, el dinero que había dado a lo largo de los años, la paella que nunca entregué. Su rostro no se inmutó, solo sus dedos se movieron, doblándose más apretados bajo sus codos. Cuando terminé, asintió una vez. Siempre has sido más perspicaz de lo que dejas ver. No respondí. Hay una vacante en Seattle, dijo. Coordinadora de finanzas regionales. El mismo trabajo. Un salario más alto, sin código postal compartido. Parpadeé. Ella continuó. El equipo es sólido. Asistencia para apartamento. Reubicación cubierta. Necesitan a alguien con estabilidad. Alguien invisible pero esencial. Como tú, no estaba segura de qué decir. Tendrías que decidirte rápidamente, agregó. Pero no creo que quedarte aquí te esté haciendo ningún favor. No había amenaza en su voz, solo honestidad. Asentí lentamente. Mi mente ya había comenzado a empacar de nuevo. No mis suéteres o libros, sino las piezas de mí misma que había dejado en demasiadas cocinas, demasiados mensajes de texto, demasiados momentos desprevenidos con una hija que había memorizado cómo herirme. Esa noche transferí la última cuenta, la que había abierto el día que nació Ainhoa, cuando todo lo que poseía tenía su nombre. La cerré con un clic y vi la pantalla volver a estar en blanco. En el silencio, me pregunté qué significaba ser una madre sin nada más que dar. Ainhoa llamó a la noche siguiente como si nada hubiera pasado. Su voz era brillante, pulida, un poco demasiado ansiosa, como la forma en que solía sonar antes de pedir entradas para conciertos o dinero para el fin de semana. Hola, mamá. Pensaba que podríamos cenar mañana por la noche. Solo nosotras dos. Ponerse al día un poco. Me quedé mirando mi teléfono por un segundo antes de pegármelo al oído. No puedo, dije firme. Tengo algo más importante que la familia mañana. Hubo una pausa, solo un respiro, pero lo escuché. El cambio. Oh, dijo ella a la ligera. Bueno, está bien. Tal vez más tarde en la semana. Solo hay algunas cosas de las que deberíamos hablar. Nada importante, solo planes. ¿Planes?, repetí. Se rió nerviosamente. Sí, ya sabes, se acercan los impuestos y Gael está tratando de resolver eso con los informes trimestrales. Y solo pensamos, bueno, realmente apreciaríamos tu orientación. Eso es todo. La dejé hablar. Escuché la vacilación ensayada, la forma suave en que envolvía las peticiones en tonos casuales, la forma en que nunca decía la palabra ayuda. Siempre estaba implícita, siempre suavizada. Yo no me suavicé. Dijiste que me derretiría cuando lloraras. Dije rotundamente, inténtalo conmigo. Hubo silencio en la línea, no un silencio de sorpresa, sino calculador. Conocía muy bien ese. Era el sonido de ella reelaborando su ángulo. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Sí que lo sabes, respondí. Simplemente no esperabas que yo lo escuchara. Ella lo intentó de nuevo. Mamá, esto no es justo. Estás actuando como si no me importaras, como si te estuviera usando. Lo estás haciendo, dije. Y lo has estado haciendo durante años. Eso no es cierto.
Le dijiste a ella que yo lo cubriría, que siempre lo hago. Lo dijiste como si yo fuera un cajero automático con un plato de paella. Estás retorciendo las cosas. Colgué. 15 minutos después, Paloma llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Marisol, dijo demasiado calurosamente. Creo que ha habido un pequeño malentendido. Ainhoa está bajo presión. Sabes cómo es. Bodas, hipotecas, impuestos. Se vuelve abrumador. No estoy confundida, Paloma. Bueno, suspiró, cambiando de tono. Así es como funciona la familia. Nos ayudamos mutuamente. Siempre has sido la más confiable, y creo que eso es algo hermoso. Sentí mi mandíbula apretarse. No soy tu banco, dije, soy su madre, y ella dejó de ser mi hija en el momento en que empezó a planear mi generosidad a mis espaldas. Paloma intentó responder, pero yo ya estaba terminando la llamada. Esa noche no encendí la televisión. Me senté junto a la ventana, viendo mi reflejo desaparecer en la noche. Algo dentro de mí se había quedado muy quieto, algo que solía doblarse y doblarse y doblarse hasta que se rompía sin sonido. Esta vez escuché la rotura. El sobre era grueso, sin marcar, del tipo que no pertenecía a una oficina como la mía. La recepcionista se veía apologética al entregármelo. Dijo que era personal, no se iría hasta que firmara. Lo llevé de vuelta a mi escritorio. Cerré la puerta y me senté sin quitarme el abrigo. El peso de él en mis manos se sentía desproporcionado, pesado como la vergüenza, pero no la mía. Dentro, un lenguaje formal, formato legal, la absurdidad escrita en Times New Roman de 12 puntos. Ainhoa y Gael me estaban demandando. Reclamaban que el dinero que les había dado a lo largo de los años, la matrícula universitaria, los cheques de boda, el regalo para el pago inicial, las transferencias de emergencia eran todos préstamos verbales, hechos con la expectativa de reembolso. Me acusaron de abandono, angustia emocional, sabotaje financiero. Incluso había una línea que decía: mi repentina retirada de apoyo familiar había desestabilizado sus ingresos familiares. Por un momento, solo pude reír. No la risa que viene del humor, sino la que se escapa cuando tu incredulidad llega a su límite. Me reí porque no podía llorar. Ya no. Llevé los documentos a una veterinaria. Los hojeó con una mirada experimentada, su expresión indescifrable, hasta que exhaló por la nariz y los dejó sobre su escritorio. Conozco a alguien, dijo. No es barata, pero es quirúrgica. Necesitas eso. Esa misma tarde conocí a Valentina Lokach, esbelta, pragmática, con la postura de una mujer que había pasado su vida sin miedo a la confrontación. No hizo preguntas de inmediato. Me dejó explicarle todo primero: los regalos, las cenas, la conversación que escuché, las llamadas, la noche en que me alejé de la puerta con la paella y la realización enfriándose una al lado de la otra. Cuando terminé, golpeó él sobre una vez y dijo: no quieren tu dinero. Levanté la vista. Quieren controlar tu narrativa, dijo. Esta demanda no se trata de deudas, se trata de culpa. Están tratando de obligarte a volver al papel que construyeron para ti. La madre generosa, el pozo sin fondo. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nos defendemos, obviamente. No tienen acuerdos por escrito, ni contratos. Estás protegida. Si quisieras, podríamos contrademandar por acoso, difamación, angustia emocional. Negué con la cabeza antes de que pudiera terminar. No quiero venganza. Valentina entrecerró los ojos ligeramente.
Quiero distancia, dije. Una línea limpia, sin dirección de retorno. Ella asintió. Entonces, haremos que esto desaparezca. En silencio, a fondo, firmé los documentos que ella preparó y dejé su oficina con una extraña sensación de claridad. No solo habían intentado hacerme sentir culpable para que volviera a obedecer, querían reescribir la historia, hacerme parecer la villana en el mismo cuento que yo había escrito con amor y sacrificio. Fui a casa esa noche y reuní cada álbum de fotos, cada tarjeta, cada nota guardada con la escritura circular de Ainhoa. Los coloqué suavemente en una caja, no para tirarlos, sino para quitarlos de la vista. No necesitaba recordatorios del papel en el que me habían encasillado. Ya estaba aprendiendo a vivir sin el guión. Empacar para Seattle se sintió diferente a cualquier otro tipo de embalaje que hubiera hecho. No había una lista de verificación, ni etiquetas codificadas por colores o ansiedad por olvidar algo. No me estaba mudando para empezar de nuevo. Me estaba mudando para dejar de cargar lo que ya no encajaba. Comencé con el armario del pasillo, sábanas viejas, velas de vacaciones sin abrir, una pila de bolsas de regalo que guardaba por si acaso. Una por una las clasifiqué. Algunas las guardé, la mayoría no. La habitación de invitados fue la siguiente, aunque ningún invitado se había quedado en ella por más de un año. La cama todavía estaba hecha con la colcha que Ainhoa y yo habíamos elegido por capricho en la época en que solíamos dar paseos en coche los sábados sin motivo alguno. La doblé sin ceremonia. En una caja debajo de la cama encontré una pila de tarjetas sin abrir, sobres de cumpleaños y de vacaciones que había enviado por correo después de que ella y Gael se mudaran a su nueva casa. Reconocí mi propia letra en cada una. Ninguna de ellas había sido abierta. Algunas estaban selladas tan fuertemente que parecía que nunca habían sido tocadas. Me senté en el suelo con ellas en mi regazo durante mucho tiempo, sin leer nada, solo sosteniendo el peso del esfuerzo que no había ido a ninguna parte. A última hora de la tarde, la cocina era la última habitación que quedaba. Me abrí camino a través de los armarios, limpiando estantes, descartando especias que nunca usaba. Lo encontré metido detrás de una olla para asar que ya casi no tocaba, la fuente de paella. La misma de esa noche, de vidrio pesado, todavía limpia. No la había usado desde entonces. La levanté, pasé mis dedos por el borde y sentí el recuerdo presionando contra mi piel. Todas las cenas que había horneado con esperanza, todas las noches en las que había creído que el amor era algo que cocinabas, recalentabas, servías con una sonrisa. No lloré, no dudé. Caminé hacia el cubo de basura, levanté la tapa y dejé caer el plato con un suave ruido sordo. No hubo rabia en el movimiento, solo liberación. Cerré la tapa. Estaba a mitad de camino de sellar una caja de mudanza cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que conocía de memoria pero que no había guardado en meses. Lo siento, necesitábamos ayuda, pero sé que no la merecíamos de esta manera. Me quedé allí un momento, releyéndolo. No había un intento de deshacer, solo una rendición pasiva. No me dolió como pensé que lo haría. Solo se sintió pequeño. Escribí lentamente, deliberadamente. Espero que algún día te conviertas en el tipo de hija en la que solía creer. No esperé una respuesta. Apagué el teléfono y lo deslicé en el bolsillo de un abrigo que no me llevaría conmigo. El aire en el apartamento se sintió más ligero, como si las paredes finalmente hubieran exhalado. Tomé otra caja y seguí adelante. El apartamento en Seattle era pequeño pero luminoso, con grandes ventanas que se abrían a una vista del río y los barcos que se deslizaban como alientos sobre el agua. Lo elegí
porque no me recordaba a nada, ni festivos compartidos, ni resentimientos silenciosos metidos en el yeso, solo paredes limpias, luz matutina y el olor a aire salino que se colaba incluso cuando las ventanas estaban cerradas. Lo amueblé lentamente. Un sofá suave, una sola silla junto a la ventana, sin mesa de comedor. No necesitaba una. Los domingos todavía cocinaba, pero los platos eran más simples. Ahora, cosas pequeñas, suficientes para una persona. No extrañaba las grandes comidas. Extrañaba el significado que solía darles. Pero incluso eso se estaba desvaneciendo. Me uní a un club de lectura en la librería de la esquina, no porque necesitara la estructura, sino porque quería escuchar a la gente hablar de cosas que no terminaran en pérdida. Las mujeres allí eran divertidas, perspicaces y descaradamente curiosas. Una de ellas, Janice, me enseñó a hacer paddle surf. Me caí 2 veces y me reí más fuerte de lo que lo había hecho en años. Los músculos de mi cara recordaron cómo, la mayoría de los días, caminaba junto al agua antes de ir al trabajo. Empecé a trabajar más temprano ahora, de forma remota, durante los primeros meses, mientras el equipo hacía la transición. Yvette se puso en contacto 1 o 2 veces, siempre breve, siempre amable. «Suenas más clara», dijo una vez. Lo estaba. Luego, una mañana, un correo electrónico de Valentina, corto y al grano. Gael acusado. Ainhoa y Paloma bajo investigación formal. Mala representación financiera vinculada a múltiples cuentas. Su caso ha sido retirado. No se presentó respuesta. Se acabó. Leí las líneas 2 veces. Luego borré el mensaje. No hubo satisfacción en ello. Solo espacio. Como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana en una habitación en la que había olvidado que estaba atrapada. Esa tarde, entré en el banco y cerré la última cuenta que había mantenido de mi vida anterior. La mujer detrás del mostrador me preguntó si quería abrir una nueva. Dije que sí. Ella me pasó los papeles. Nombre en la cuenta. Hice una pausa. Luego lo escribí lentamente, con cuidado. C.M. Rivers. El apellido de soltera de mi madre. El nombre de una mujer que me crió con manos callosas y un fuego tranquilo. El nombre que nadie me había quitado. La cajera sonrió y me devolvió los papeles. «Bienvenida a tu nuevo comienzo», dijo. Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té, el río iluminado de oro en la última hora de sol. Pensé en la palabra madre. En cuánto tiempo me había envuelto en ella como si fuera un propósito. En lo difícil que había sido dejar que significara algo más que sacrificio. No dejé de ser una madre, simplemente dejé de ser la de ellos. Algunas personas te aman hasta que dices que no. Eso no es amor, eso es influencia. Y en el silencio que siguió, me di cuenta de que no extrañaba el sonido de sus voces,